Historias de la furia de Dios y el fin del mundo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido paciente. Su voz ha hablado en silencio y en trueno, en susurros y en fuego. Llamó una y otra vez al arrepentimiento. Extendió su mano incluso cuando fue rechazada, y esperó cuando los corazones se endurecieron. Pero la Biblia enseña una verdad que estremece. Cuando Dios se levanta en juicio, nadie puede detenerlo. La furia de Dios no nace del capricho, sino de la justicia. No surge del odio, sino de la santidad. Y cuando el pecado alcanza su colmo, el cielo responde. En los días antiguos, la tierra se corrompió. La maldad subió como humo delante de Dios. Y los pensamientos del ser humano se volvieron continuamente perversos. Entonces, el cielo se cerró, las nubes se rompieron, y las fuentes del abismo estallaron. El mundo entero tembló bajo el peso del juicio. Las aguas no cayeron como lluvia suave, sino como martillos del cielo. Montañas desaparecieron, ciudades fueron tragadas, y el silencio cubrió la tierra. La furia de Dios limpió lo que había sido profanado. Más tarde, en el desierto, Dios mostró que su presencia no puede ser burlada. El monte ardía, la tierra temblaba, y su voz hacía estremecer los huesos. Cuando el pueblo desobedeció, la ira descendió como fuego consumidor. La tierra se abrió. El juicio fue inmediato, y el mensaje quedó grabado para siempre. Dios no comparte su gloria, ni tolera la rebelión. Sodoma y Gomorra fueron advertidas. El cielo esperó. Pero cuando el clamor llegó a su límite, el fuego descendió. No fue una metáfora, fue destrucción real. Azufre y llamas cayeron con furia imparable. Las ciudades ardieron hasta convertirse en ceniza. El viento llevaba gritos, el suelo ardía bajo los pies, y el cielo se oscureció como si también llorara. Así actúa la justicia divina cuando el pecado se niega a arrepentirse. Egipto también conoció la furia de Dios. El poder humano se levantó contra el Creador, y Dios respondió golpe a golpe. El río se volvió sangre, la oscuridad cubrió la tierra, el orgullo fue quebrado. El mar se abrió para salvar, pero se cerró para juzgar. Las aguas volvieron con violencia, y el enemigo quedó sepultado. Dios mostró que ningún imperio puede desafiarlo y sobrevivir. Pero todas estas historias antiguas son solo sombras de lo que está escrito para el final. La Biblia anuncia un día en que el cielo se oscurecerá, el sol perderá su brillo y la luna se volverá como sangre. Las estrellas caerán como higos sacudidos por un viento violento. La tierra se partirá, los mares rugirán y las naciones temblarán. No será una catástrofe natural, será la respuesta de Dios a un mundo que lo olvidó. En ese día, los reyes buscarán esconderse, los poderosos perderán su voz y los orgullosos caerán de rodillas. El cielo se abrirá y Dios se levantará en majestad. No habrá discursos, no habrá excusas, no habrá escape. La verdad quedará expuesta como fuego que consume todo lo falso. El juicio avanzará como una ola imparable. Las ciudades caerán, los sistemas humanos se derrumbarán y todo lo que no esté cimentado en Dios desaparecerá. El silencio será más aterrador que el ruido, porque ya no habrá advertencias, solo sentencia. Pero incluso en medio de la furia, la Biblia revela una verdad profunda. Dios no desea destruir, desea salvar. Cada juicio fue precedido por un llamado. Cada castigo fue anunciado con tiempo. Cada caída fue consecuencia de un rechazo persistente. El fin del mundo no será el final de Dios.
sino el final de la rebelión. No será el triunfo del caos, sino la restauración de la justicia. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Y cuando todo termine, cuando el fuego se apague y el polvo se asiente, quedará claro para siempre que Dios fue justo, Dios fue santo y Dios fue fiel. Porque la furia de Dios no es el final de la historia, es el comienzo de la verdad eterna. Amén. Dios te bendiga. Más historias de la furia de Dios el juicio, que avanza hacia el fin. Hubo un tiempo en que Dios envió profetas. No vinieron con armas ni ejércitos, sino con palabras encendidas por el cielo. Sus voces cruzaron ciudades, reinos y desiertos, anunciando lo inevitable. Si el ser humano no se vuelve a Dios, la tierra misma testificará contra él. Jerusalén escuchó esas advertencias y las rechazó. La ciudad santa endureció su corazón. Las murallas parecían firmes, el templo imponente, pero la corrupción se filtró hasta el altar. Entonces Dios retiró su protección. Los enemigos rodearon la ciudad. El hambre consumió la fuerza, y el fuego terminó lo que el orgullo había levantado. Las piedras sagradas cayeron una sobre otra. Cuando Dios se aparta, ninguna ciudad permanece en pie. Babilonia también creyó ser eterna. Sus torres tocaban el cielo, sus riquezas deslumbraban a las naciones. Pero Dios ya había pesado su soberbia. En una sola noche, el juicio llegó sin aviso. El poder cayó, el reino fue dividido, y la grandeza se volvió polvo. Así termina todo imperio que se proclama invencible. Nínive tembló cuando escuchó la advertencia. Por un momento se detuvo la furia. Dios mostró misericordia, pero la historia dejó claro que la paciencia divina no es debilidad, sino oportunidad. El juicio siempre regresa cuando el arrepentimiento es fingido. Los reyes arrogantes conocieron la mano de Dios. Nabucodonosor fue derribado de su trono y aprendió, en humillación, que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Herodes, que aceptó la gloria que solo pertenece a Dios, cayó bajo un juicio inmediato. Dios no comparte su honra con nadie, pero todo esto apunta a algo mayor. La Biblia describe copas de ira derramándose sobre la tierra, no como accidentes, sino como decisiones celestiales. El agua se vuelve amarga, la tierra se quiebra, el cielo se cierra, el sol quema con furia. Las naciones se desesperan y blasfeman, pero no se arrepienten. La furia de Dios avanza mientras el corazón humano se resiste. Entonces llega el silencio. No es paz, es expectación. El cielo contiene la respiración, y de pronto una voz atraviesa la creación. Los tronos tiemblan, los libros son abiertos, nada queda oculto, no hay sombras donde esconderse. La verdad se vuelve visible como fuego. El mar entrega lo que ocultó, la tierra devuelve lo que guardó. Todos comparecen ante Dios. No hay títulos, no hay excusas, no hay máscaras. Solo lo que fue hecho a la luz y en la oscuridad. El juicio no es caótico, es perfecto. Cada palabra pesa, cada decisión cuenta. Dios no se equivoca. La justicia eterna se establece sin error. Y después, el final. El cielo antiguo se desvanece. La tierra conocida desaparece. Todo lo corruptible se consume. Pero no es destrucción sin propósito. Es limpieza. Es restauración. Es el cierre definitivo de la rebelión. Porque la furia de Dios no es el último acto. Es el camino hacia un orden eterno donde el mal ya no tiene voz. Cuando el juicio termina,
Dios permanece. Cuando el mundo cae, Dios reina. Final. El silencio después de la furia. Cuando todo terminó, no hubo celebración. No hubo aplausos en el cielo ni gritos en la tierra. Solo quedó silencio. El mundo que una vez se creyó eterno quedó vacío de voces. Las ciudades que se levantaron sin Dios se volvieron ruinas mudas. Los caminos que prometían progreso terminaron en polvo. Todo lo que fue construido con soberbia se deshizo sin resistencia. La furia de Dios no dejó gritos, dejó ausencia. Porque el juicio más triste no es el fuego, ni el temblor, ni la caída de los reinos. El juicio más doloroso es cuando Dios deja de insistir. Durante generaciones, Dios llamó con paciencia, con advertencias, con misericordia, pero el corazón humano prefirió el ruido, la prisa, el orgullo, y cuando Dios se levantó, ya nadie quiso escuchar. El cielo quedó firme, Dios permaneció, pero el mundo entendió demasiado tarde que había cambiado la verdad por mentira, la luz por apariencia, la obediencia por rebeldía. No fue Dios quien abandonó a la humanidad, fue la humanidad la que caminó lejos, hasta que ya no quedó camino. Ahora todo está quieto. Las obras humanas ya no hablan. Las excusas ya no sirven. Solo permanece la verdad eterna. Dios siempre tuvo razón. Y en ese silencio final queda una advertencia escrita con lágrimas invisibles. Quien rechaza a Dios no pierde solo el futuro, pierde el sentido de todo lo que fue. Porque la historia no terminó cuando cayó el juicio, terminó cuando el corazón humano decidió vivir sin Dios. Y ese fue el final más triste de todos. Amén. Dios te bendiga. Cuando todo calla, Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios te bendiga. Cuando Dios retira su mano, el día en que el mundo quedó solo. Hubo un tiempo en que Dios hablaba y la tierra respondía. Su voz sostenía los cielos. Su presencia daba orden a la creación. Pero llegó un momento, anunciado por los profetas, en que el ser humano dejó de escuchar. No negó a Dios abiertamente, simplemente lo reemplazó. Altares fueron levantados, no para el Creador, sino para el poder, el placer y el orgullo. El nombre de Dios fue pronunciado sin temor, usado sin reverencia, invocado sin obediencia. Entonces ocurrió algo más aterrador que el fuego o el terremoto. Dios guardó silencio. La Biblia enseña que hay un juicio que no cae de inmediato, sino que se manifiesta cuando Dios entrega al ser humano a su propia voluntad. Ya no hay freno, ya no hay límite. El mal deja de esconderse. La mentira se vuelve ley. Lo torcido se celebra y el mundo avanza sin saber que camina hacia el abismo. Falsas luces aparecieron. Voces suaves prometieron paz sin arrepentimiento. Señales engañosas confundieron a muchos. La verdad fue cambiada por apariencia y la fe por emoción vacía. El engaño se volvió global, tan convincente que incluso los sabios tropezaron. Dios permitió que el mundo probara lo que tanto deseaba, un orden sin él, y ese orden mostró su verdadero rostro. La violencia se multiplicó, el amor se enfrió, la conciencia fue silenciada. Las naciones entraron en conflicto, no por justicia, sino por dominio. Cada alianza fue traición disfrazada. La creación comenzó a gemir, no como castigo inmediato, sino como advertencia final. La tierra perdió equilibrio. Los mares se alzaron. Los cielos se tornaron impredecibles. No era aún el juicio total. Era el aviso de que Dios estaba a punto de intervenir. Entonces vino la oscuridad espiritual más profunda.
No fue noche, fue confusión. La verdad ya no se distinguía del error. El bien fue llamado mal, y el mal fue defendido con orgullo. El corazón humano se endureció como piedra, pero la Biblia declara que Dios no permanece en silencio para siempre. En el momento señalado, la calma se rompió, no con ruido inmediato, sino con autoridad. El cielo se tensó. Las estructuras invisibles que sostenían al mundo comenzaron a ceder. Los planes humanos colapsaron uno tras otro. Lo que parecía firme se reveló frágil. El juicio avanzó sin prisa, pero sin pausa. Cada mentira cayó por su propio peso. Cada soberbia se desmoronó. No fue caos sin sentido, fue orden divino restaurándose. Los poderosos perdieron control. Las multitudes quedaron sin dirección. El miedo reemplazó la arrogancia. Y entonces comprendieron demasiado tarde que el verdadero desastre no fue la intervención de Dios, sino haber vivido tanto tiempo sin Él. Cuando Dios volvió a hablar, su voz no necesitó gritar. Bastó una palabra para que todo entendiera quién gobierna. La historia humana llegó a su límite. No por destrucción caprichosa, sino porque la verdad exige un final. Y así, el mundo que rechazó a Dios enfrentó la consecuencia más dura: descubrir que sin Él nada puede sostenerse. Porque cuando Dios retira su mano, el mundo no es libre, queda expuesto. Amén. Dios te bendiga.